Hola a todos, bienvenidos. Cuando la enseñanza respeta la identidad, el aprendizaje florece. Somos Sandra Humala Santiago y Jemerson David Pimienta Costa quien les habla. Hoy queremos contarles cómo se llevó a cabo un diagnóstico en la institución etnoeducativa Nueva Esperanza, ubicada en la zona rural de Riohacha, La Guajira, donde gran parte de los estudiantes pertenecen a la cultura guayú. El objetivo de este proceso fue identificar los factores que están influyendo en el bajo rendimiento en la asignatura de matemáticas, particularmente en los estudiantes de grado séptimo. Para lograrlo se utilizó la observación directa no participante, es decir, el investigador no intervino en las clases, sino que registró de manera sistemática las dinámicas que se daban entre estudiantes y docentes. Este ejercicio se desarrolló durante 5 jornadas consecutivas, del 1 al 5 de septiembre del año 2025, con sesiones de 1 hora diaria. Se buscó no solo analizar lo pedagógico, sino también los aspectos sociales, culturales, emocionales y los recursos que inciden en el aprendizaje. El procedimiento se organizó en fases muy claras. En la planeación se diseñó una guía de observación con categorías como participación, resolución de problemas, uso de materiales, interacción entre docentes y estudiantes y factores externos como el apoyo familiar y la lengua materna. En la ejecución, cada día tuvo un enfoque específico. En el primer día, la disposición de los estudiantes hacia las clases. En el segundo día, la claridad de la explicación. En el tercero, la resolución de ejercicios en el tablero y en los cuadernos. Y en el cuarto día, la participación oral y las posibles dificultades lingüísticas entre el castellano y la lengua guayúnequi. Y en el último día, la motivación, la disciplina y la colaboración en el aula. Toda esta información fue registrada en diarios de campo, apoyada con escalas de frecuencia y evidencias fotográficas. Los resultados dejaron en evidencia varios hallazgos significativos. Solo un 20% de los estudiantes participó activamente en clases, mientras que cerca del 70% mostró dificultades para resolver operaciones básicas como fracciones o multiplicaciones, limitándose a copiar del tablero sin comprender los procedimientos. Además, el uso de recursos pedagógicos fue muy limitado, reduciéndose al tablero y al marcador, lo que restó interés y motivación. También se identificaron barreras lingüísticas. Muchos estudiantes guayú tuvieron problemas al interpretar enunciados escritos en castellano, lo que afectó directamente su desempeño. En el plano socioemocional se observó desinterés, frustración y rechazo hacia las matemáticas, en gran parte por no contar con un apoyo en sus hogares. Estos hallazgos nos llevan a pensar en la necesidad de un entorno virtual de aprendizaje que ofrezca materiales accesibles, actividades interactivas y apoyos pedagógicos ajustados a la realidad sociocultural de los estudiantes guayú, de modo que se fomente la motivación y una mejor comprensión en el área de matemáticas. Este proceso nos conduce a una pregunta central. ¿Qué características pedagógicas relacionadas con el rol docente, las actividades formativas, la participación activa, los modelos pedagógicos, las estrategias didácticas y las herramientas docentes, y qué características tecnológicas como espacios de conocimiento, contenidos formativos, herramientas de distribución, espacios de colaboración, espacios de comunicación, espacios de asesorías, espacios de ejercicio y espacios de gestión, requiere un entorno virtual de aprendizaje para potenciar la resolución de operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división de fraccionarios y la resolución de problemas matemáticos cotidianos en los estudiantes de grado séptimo de la básica secundaria de la institución etnoeducativa Nueva Esperanza de Colombia durante el segundo semestre del año 2025.
Para responder a esta pregunta es necesario comprender primero el contexto institucional. La institución Nueva Esperanza se localiza en la Comuna 10 del distrito de Riohacha, en una zona rural caracterizada por fuerte presencia de la cultura guayú. Está conformada por tres sedes: la Ceibita, los Aticos y la sede principal, y atiende a cerca de 1.200 estudiantes desde prejardín hasta grado undécimo. Su comunidad es diversa, aunque el 90% pertenece a la cultura guayú. También se incluyen estudiantes de comunidades wigua, migrantes venezolanos y alijunas, lo que convierte a la institución en un espacio intercultural. Allí laboran 35 docentes, la mayoría etnoeducadores, conocedores de las realidades culturales de los estudiantes, algunos con formación en maestrías. Sin embargo, el colegio enfrenta limitaciones tecnológicas, pues aunque cuenta con una sala interactiva, la conectividad es intermitente. La organización escolar combina además lineamientos del Ministerio de Educación con elementos de educación intercultural bilingüe, integrando la enseñanza de la lengua guayunaiki, los saberes ancestrales y las prácticas culturales en formación académica. Ahora bien, el grupo de estudio que participa en esta investigación está conformado por 30 estudiantes de grado séptimo, entre los 12 y los 15 años de edad. 13 niñas y 17 niños. La mayoría son guayú, aunque también se encuentran estudiantes wiguas, venezolanos y arijunas, provenientes de familias con bajos recursos, donde muchos padres trabajan en la venta de artesanías, la agricultura o el comercio, lo que limita el acompañamiento académico en casa. En cuanto a los estilos de aprendizaje, se identifican tres tendencias principales: el visual, que requiere apoyos gráficos, esquemas y ejemplos prácticos; el kinestésico, que aprende mejor manipulando objetos y vinculando la matemática a situaciones de la vida cotidiana; y el auditivo, menos predominante, que fortalece con explicaciones orales, aunque enfrenta barreras del bilingüismo entre el castellano y el guayúnaiqui. En general, el aprendizaje se potencia cuando se emplean estrategias didácticas activas, interactivas, contextualizadas, que refuercen la motivación y la confianza en los estudiantes de la institución. En cuanto al objetivo de esta investigación, pues es investigar qué características pedagógicas relacionadas con el rol docente, las actividades formativas, la participación activa, los modelos pedagógicos, las estrategias didácticas y las herramientas docentes, y qué características tecnológicas como los espacios de conocimiento, los contenidos, las herramientas, los espacios de colaboración, de comunicación, de distribución, de gestión requieren un entorno virtual de aprendizaje para potenciar la resolución de operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación y la división de fraccionarios, y la resolución de problemas matemáticos cotidianos en los estudiantes de grado séptimo de la básica secundaria de la institución etnoeducativa Nueva Esperanza de Colombia durante el segundo semestre del año 2025. En cuanto a para alcanzar este objetivo, pues entonces proponemos como objetivos específicos, primero, identificar cuáles son esas características pedagógicas, ¿verdad? Con este objetivo buscamos entonces analizar qué elementos pedagógicos debe tener un entorno virtual de aprendizaje para que realmente sea útil en la enseñanza de las matemáticas, es decir, queremos ver cómo el rol docente, las actividades formativas, la participación de los estudiantes, los modelos pedagógicos y las estrategias didácticas pueden integrarse en el EVA. Como segundo objetivo específico, entonces vamos a determinar también cuáles son esas características tecnológicas. Y con esto buscamos definir entonces qué características tecnológicas debe tener un entorno virtual de aprendizaje para que realmente apoye el aprendizaje de las matemáticas. Nos interesa entonces identificar los espacios, los recursos, lo que lo hacen funcional, como los contenidos informativos, los espacios de comunicación y colaboración, las asesorías y los ejercicios prácticos. Como objetivo número 3 tenemos entonces especificar y describir las competencias y aprendizajes deseados en estudiantes de séptimo grado de la secundaria. Con este objetivo entonces buscamos es dejar claro cuáles son esas competencias y cuáles son esos aprendizajes que queremos que los estudiantes desarrollen a través del entorno virtual del aprendizaje.
Como objetivo número 4, entonces tenemos describir las características pedagógicas de los estudiantes. Esto incluye aspectos como estilos de aprendizaje, la motivación, las dificultades, también el contexto cultural en el que se encuentran. Conociendo pues todas estas particularidades, entonces se puede diseñar un entorno virtual de aprendizaje que se ajuste a sus necesidades. En cuanto al objetivo número 5, vamos también entonces a describir el contexto institucional, cultural y tecnológico de la institución educativa. Es importante, ¿esto por qué? Porque es que es importante comprender la realidad de la institución, las condiciones tecnológicas disponibles y la diversidad cultural de los estudiantes, especialmente la influencia de la comunidad guayú. Como sexto objetivo, entonces tenemos ya la planeación de ese prototipo EVA con ¿verdad? Del entorno virtual de aprendizaje que entonces reúna tanto esas características pedagógicas y tecnológicas de las cuales hemos hablado. Y en el objetivo número 7, entonces ya vamos a construir ese prototipo con actividades interactivas y recursos contextualizados para practicar la temática trabajada. De aquí entonces partimos a nuestra justificación, en la cual destacamos las conveniencias. Esta investigación es muy conveniente porque responde a las necesidades más críticas de la institución en cuanto al aprendizaje de las matemáticas y la baja apropiación tecnológica que se está observando en la comunidad educativa. Su pertinencia radica en que busca superar las limitaciones de la enseñanza tradicional e introducir nuevas estrategias tecnológicas, pedagógicas, ¿verdad? Contextualizadas de acuerdo a la diversidad cultural de sus estudiantes. En cuanto a la relevancia, entonces tenemos que la trascendencia social pues, de este proceso es significativa, ya que su impacto no se limita únicamente al rendimiento académico de los estudiantes, sino que también contribuyen al cierre de las brechas educativas y tecnológicas en una zona rural, caracterizada por la vulnerabilidad socioeconómica. También los principales beneficiarios, pues, en esta investigación son tanto los estudiantes de grado séptimo, que tendrán pues acceso a un aprendizaje más dinámico y motivador, pero también los docentes porque van a contar con una herramienta innovadora que enriquecerá pues a sus prácticas pedagógicas. Y el alcance y proyección social de la investigación pues permite que sus resultados pues también sean aplicables no solo en esta institución, sino también en otras dentro y fuera del departamento de La Guajira con condiciones similares. En cuanto a la aportación científica, pues el valor teórico de esta investigación radica en su aporte en el campo de la educación intercultural y etnomatemática, ya que se integra la manera novedosa de los recursos interactivos en un entorno virtual adaptado al contexto cultural guayú. Y por último tenemos la utilidad metodológica, que finalmente este estudio pues, nos va a ofrecer un modelo aplicable a otros contextos, ya que articula un diagnóstico de necesidades con la planificación y construcción de un prototipo EVA. Esto entonces brinda una ruta clara que puede ser usada en futuros proyectos de innovación educativa en entornos similares, convirtiéndose entonces en un aporte práctico y replicable. En conclusión, entonces podemos decir que el diagnóstico nos mostró las dificultades en matemáticas no solo en contenido, sino que también tienen raíces pedagógicas, culturales y tecnológicas. Por eso proponemos un EVA con un enfoque intercultural y etnomatemático que se use, en el que se usen pues, estrategias activas y recursos adaptados al contexto guayú. Con esto buscamos mejorar el aprendizaje, cerrar brechas digitales, fortalecer la identidad cultural y crear un modelo que pueda ser replicado en otros contextos culturales. Muchas gracias.